Hermanos, buenas tardes. Humanamente, cuando tenemos alguna dificultad, estamos llamados a resolverlo con el diálogo. Por eso, el diálogo entre nosotros es muy importante. El diálogo en la comunidad es muy importante. El diálogo en el matrimonio y en la familia, pues también es muy importante, ¿verdad? Estamos llamados a superar los conflictos mediante el diálogo, no mediante la violencia, porque cuando utilizamos la violencia, entonces hacemos daño al prójimo, hacemos daño a los demás. En el Evangelio de hoy hay una discusión, no hay diálogo. Hay una discusión. ¿A causa de quién? A causa de Jesús. Porque Jesús se presenta ante ellos y la forma de hablar los cautiva. Y muchos reconocen en él al Mesías, otros dicen este no puede ser el Mesías porque viene de Galilea y de Galilea no puede salir nada bueno. Y unos decían una cosa y otros decían otra cosa, de manera que cuando los escribas y fariseos mandaron a estas personas para apresar a Jesús, pues no pudieron echarle mano, porque se encontraron ante posturas diferentes que pues no se ponían de acuerdo quién era Jesús. Y podemos decir, ¿acaso no lo habían visto actuar? ¿Acaso no habían presenciado muchos de ellos los milagros de Jesús? Claro que sí, pero entre las dificultades que se presentan también están los intereses, ¿no? Los intereses de apresar a Jesús, los intereses de callar a Jesús, los intereses de apagar la voz de Jesús, porque para los escribas y fariseos, que eran los que conocían la ley al derecho y al revés, pues era como una piedra en el zapato. Vemos que nos estamos acercando a los días santos y vemos en el Evangelio pues cómo se están buscando justificaciones para apresar a Jesús. Sin embargo, pues nadie le había echado la mano a Jesús porque temían una revuelta social. Eso es lo que temían los escribas y fariseos, una revuelta social. Por eso cuando apresan a Jesús, ¿es de día o de noche? Es de noche, es de noche. Cuando la gente duerme, cuando la gente está en sus casas, cuando la gente está en su seguridad, es cuando apresan a Jesús. Porque no quieren que la gente se dé cuenta, porque unos creían en él, otros no, y como que había ciertas opiniones encontradas y diferentes que decían, si apresamos a Jesús en plena luz del día, esto va a dar origen a una revuelta social. Y lo que menos querían los fariseos era tener una revuelta social. Por eso, siguiendo este dicho popular, ¿verdad?, que menciona a grandes males, grandes remedios, pues entonces el remedio era desaparecer a Jesús, pero que no vean que lo estás apresando. Por eso ya en la Semana Santa, cuando se acerquen ya los días fuertes, vamos a ver cómo es que le echan mano a Jesús de noche, cómo el poder de las tinieblas, que es de noche, se apodera de Jesús y cómo Jesús empieza a padecer. Desde el huerto de Getsemaní hasta la muerte en la cruz, vemos cómo Jesús padece de una manera plena por nosotros. Y cómo entre la muchedumbre los fariseos logran vender la idea de que Jesús es un malhechor y que por eso lo condenan a muerte. Hermanos, ante tantas opiniones que tenemos de Jesús en la actualidad, nos está pasando quizás lo mismo. Dice, así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Y hermanos, muchas veces nosotros por causa de Jesús,
por causa de la fe también nos hemos dividido. Porque muchas veces queremos que a un Dios a nuestra manera, o que las cosas se hagan como yo pienso. Y no es así. Tengo la seguridad de que Jesús lo que quiere de su pueblo es la unidad. Que Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero esta unidad solamente se debe dar desde el diálogo. Esta unidad solamente se debe dar desde el respeto mutuo, desde los diferentes puntos de vista, respetando lo esencial, aquello que no puede cambiar, es decir, a Jesús, camino, verdad y vida. Ojalá, queridos hermanos, que nuestra fe en el Señor Jesús no nos divida. Ojalá que nos una, que nos haga capaces de valorar el sacrificio de Cristo, que nos haga capaces de obrar en unidad. Como dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí, y el que no junta conmigo desparrama. Ojalá que no desparramemos. Ojalá que siempre nosotros nos esforcemos por estar con Jesús, haciendo el bien, obrando, expresando siempre el rostro misericordioso de Dios. En esta Cuaresma, queridos hermanos, estamos llamados a eso, a expresar el rostro misericordioso de Dios, pero sobre todo a fortalecer nuestra fe en Cristo. Recordemos que la unidad de la fe es la unidad de la iglesia, y que el diálogo al que estamos llamados es el diálogo a la unidad en el respeto mutuo. Vamos a pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe, y que, como el profeta Jeremías, nos dejemos instruir por Dios y que comprendamos profundamente sus palabras. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Jesús? ¿Y a qué me llama Jesús? Sin lugar a dudas, a imitarlo a Él en sus actitudes de misericordia y de compasión. Que no hagamos fuego del árbol caído. Que no juzguemos al hermano que se encuentra quizás ante una comprensión inadecuada de Jesús, sino todo lo contrario, que lo tratemos con amor, y que en la caridad pues pongamos los cimientos de aquello que es la fe. Como cristianos debemos de ser personas de fe, de esperanza y de caridad. Si yo en mi vida cristiana vivo la fe, vivo la esperanza y vivo la caridad, entonces estoy viviendo la unidad que Dios me pide. Recordemos la fe que se profesa, la fe que se celebra y la fe que se vive mediante las buenas obras, las obras concretas de misericordia. Pues ante la cercanía de los días santos, ante la cercanía de la meditación de los misterios que nos trajeron la libertad y la redención, aprendamos a poner nuestro corazón en Jesús, aprendamos a trabajar en unidad por el bien de la iglesia. Así se lo pedimos al Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor sea nuestro refugio. Presentemos a Dios nuestros dones. ICM